Muy buenas tardes. La Sociedad Bolivariana en el día de hoy quiere hacer una nueva presentación para llegar a los interesados sobre el ejemplar desempeño de nuestro libertador Simón Bolívar. El tema para el día de hoy debe ser: Simón Bolívar no ha tenido ni paz ni reposo, y lo presenta el general Juan Salcedo Lora. Hoy estamos ante la 32ª encuentro de la plataforma. Salcedo Lora nació en el municipio de San Jacinto, el departamento de Bolívar. Se graduó como subteniente de armas y artillería en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, y durante su carrera perteneció a los batallones de artillería número 5, Tarqui, San Mateo, Tenerife, Escuela de Artillería, batallones de Infantería Bolívar, Voltígeros y Batallón de Inteligencia y Escuela de Inteligencia. Esto nos indica que es uno de los generales más activos y que ha tenido una trayectoria más importante dentro de la carrera militar. Ha recibido una muchedumbre de distinciones de toda clase del Ministerio de Defensa y del Ejército colombiano, como la Orden del Mérito Militar José María Córdoba y la Orden Militar Antonio Nariño, y unas 15 más. De la Armada Nacional, la medalla del almirante Padilla, de la Escuela Superior de Guerra también, y la medalla de Rafael Reyes. Entre sus cargos más importantes de su carrera militar, pues están el comandante del batallón artillería del 5 Galán, jefe de operaciones de la 3ª Brigada, jefe del Estado Mayor de la 9ª Brigada e inspector general del Ejército de Colombia. Como ello viene comandante de varias unidades, director de la Escuela Superior de Guerra, inspector general del Ejército y agregado militar de la Embajada de Colombia en Washington y de la Embajada de Colombia en Italia. El servicio diplomático ha estado y en muchas partes ha participado en conferencias internacionales sobre defensa nacional, sobre seguridad, sobre armas nucleares y sobre crisis y transformación de la empresa. Trabajos literarios: él ha sido miembro del Círculo de Historia de la Ciudad del Socorro, Santander, miembro del número de fundador de la Academia Colombiana de Historia Militar, cofundador del Centro de Estudios Estratégicos e Históricos de las Fuerzas Militares y miembro de la Sociedad Santanderista de Colombia y miembro de nuestra Sociedad Bolivariana de Colombia con el grado de vicepresidente. Es autor de varias obras, entre ellas la más importante, Ni conveniencia ni ruptura: quiénes son los responsables a fin de que obedecemos o no, las autodefensas y los grupos paramilitares, las alternativas del proceso de paz, operaciones multinacionales de paz, coordinación de guerrilla en Colombia, historia de la artillería colombiana, historia de los uniformes militares, y autor de numerosos artículos para revistas nacionales, prensa escrita, conferencias en universidades y centros de formación militar. Es decir, es una brillante carrera militar la que hoy presenciamos, y para su conferencia pues le abrimos nuestros micrófonos con mucho gusto para que nos haga la exposición sobre Simón Bolívar no ha tenido ni paz ni reposo. Doctor Miguel Santamaría, presidente de la Sociedad Bolivariana.
queridos amigos y amigas, miembros de la corporación o invitados especiales. Como ustedes lo oyeron, he sido convocado para contribuir a los objetivos trazados por el doctor Miguel Santamaría, de concitar la atención de todos para revisar o revivir la vida y la obra del Libertador. Éxito total, señor presidente. Hoy cuenta la Solidaridad con una valiosa colección, colosal inventario y base para editar un volumen especial del año 2020. En la conferencia anterior del día 11, le manifesté al doctor Óscar Monroy Vega, con su conferencia ¿De qué murió Simón Bolívar?, que la mía sería prácticamente la continuación de ese recuento extraordinario que hiciera el doctor Monroy Vega, con su amplia experiencia. Mi experiencia histórica no es muy grande. Yo siempre saco a dos amigos acá, cuando se trata de pelear en esos asuntos, le digo al general Ibáñez que pelee por mí, o a Gentil Mario que pelee por mí. Ellos sí son verdaderos doctos en la materia histórica. Le decía, señor presidente, ese volumen especial, porque es que 32 conferencias que se han desarrollado con un verdadero éxito. En el día de hoy incursiono con un duro viacrucis del Libertador y trataré de configurar paso a paso la ausencia de la paz y reposo de la vida del gran hombre, pero que en su proyección aún no termina como se plasma en la obra Simón Bolívar de la utopía a la excepción de J.J. Canavesi. O bien en el fragmento ese de la Carta de Jamaica, donde él decía: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. O en su carta a Estanislao Vergara en 1830, todas mis razones se fundan en una. No espero salud para la patria. Ese sentimiento, más bien, esta convicción íntima, ahoga mis deseos y me arrastra a la más cruel desesperación. El 17 de diciembre, la situación es grave. En carta a Santander, Bolívar hace un diagnóstico desolador y allí se estrellan las utopías de Bolívar. Toda la sangre se ha secado del cuerpo y se ha metido en la cabeza. Así la república está exánime y loca juntamente. Mientras tanto, los legisladores han sacado sus empleos y los empréstitos han arruinado el crédito de la nación. En esta circunstancia, ¿qué debo yo hacer? ¿Y qué debe hacer Colombia? Yo, por servir a la patria, debiera destruir el magnífico edificio de las leyes y el romance ideal de nuestra utopía. No puedo creer que sea útil ni glorioso cumplir las leyes existentes y mucho menos dejarme conducir por hombres más ciegos que yo. Esta moderación no entra en mi conciencia. Tengo 1000 veces más fe en el pueblo que en sus diputados. En septiembre de 1826 regresa a Bogotá Bolívar. Todos coinciden en que se precisa de una nueva constitución. Bolívar lidera su proyecto boliviano, Santander se opone. Así se abre el sendero farragoso hacia la convención de Ocaña con un resultado adverso a Bolívar. La convención sesiona en marzo de 1828, situación anárquica y descontrolada. Bolívar reclama un gobierno fuerte y estable que revierta la situación. Los grupos se polarizaron en la convención. Todo concluyó sin resoluciones. Los diputados adictos a Bolívar se retiraron. El 10 de junio queda sin quórum el cuerpo y dejó de sesionar. El caos volvía a amenazar. Bolívar asume poderes dictatoriales en agosto. Arrecian las críticas y el disgusto, en especial de la prensa y los sectores liberales. Le llaman tirano. En septiembre atentan contra su vida, resultando ileso. Para demostrar que no quería adueñarse del poder, sino que su dictadura era solo una transición, en diciembre de 1828 convoca un nuevo Congreso Constituyente para que cumpla con lo que no se pudo concretar en Ocaña. Se reuniría a principios de 1830, pero en la segunda mitad de 1829 se empiezan a manifestar en Bolívar los síntomas de la enfermedad que lo llevará a la muerte. En enero de 1830 ya está de regreso en Bogotá y se dispone a inaugurar las sesiones del nuevo Congreso Constituyente. Caracas se niega a enviar delegado, lo que oficializa su separación de Colombia.
de Bogotá, Bolívar marcha hacia Cartagena negándose a reasumir la presidencia con la intención de exilarse en Europa. El 4 de junio Sucre fue asesinado cuando iba camino a Quito luego de haber participado en el Congreso. Bolívar recibirá un golpe muy duro al conocerse la noticia. Mientras tanto, la crisis política de Colombia no se soluciona. En Caracas se convoca para un Congreso venezolano que sancionará la independencia respecto Él se definió como el hombre de las dificultades. En carta, el general Santander lo afirmaba en razón a las dificultades permanentes que se presentaban en su inacabable periplo de su ilusión literaria. No eran coincidencias para Bolívar, no se presentaban porque el destino así lo indicaba. Era que el libertador buscaba siempre enfrentarlas. Entre muchas dificultades escogía la peor y la salvaba. Era un vencedor por antonomasia. El bien que pero lo peor es que siguieron, que no han terminado. San Pedro Alejandrino fue un punto de partida de toda una suerte, más bien mala suerte de eventos en que protagonistas e indiferentes participaron para dejar una profunda huella de desagradecimientos en su patria Venezuela que lo vio nacer y en su Colombia que lo vio triunfar. El 20 de diciembre de 1830 fue sepultado en la Catedral de Santa Marta. Era de esperar que el respeto y la consideración le fueran dispensado al libertador por todos sus merecimientos. De manera que muere el libertador en Santa Marta. Habría que hacer una salvedad. No era el mejor sitio para esperar que ella le diera a Simón Bolívar lo que en el sentimiento de los amarios no merecía. La perla de América fue reconocida como el primero y casi el último bastión del Imperio Español. Fue de las últimas poblaciones colombianas en acatar los designios de Bolívar, pero como carcajada de doble paradoja, burlona y vengativa. Cuando Bolívar buscaba salir hacia Europa, su precaria salud lo lleva a rastras hasta morir en Santa Marta, primero y último refugio de las banderas de España. La historia registra que por haber acogido a tan ilustre hombre, Santa Marta honrada rinde tributo al libertador al ser reconocida la ciudad hospitalaria que acogió al libertador en el ocaso de su vida. Si sellamos nuestra independencia en el año 1819 con el triunfo de Boyacá, demoraríamos hasta 1824 para liberar a Santa Marta y convencerla con las armas al acatamiento de la independencia pregonada. Pablo Morillo, procedente de Venezuela, llegó a Santa Marta y desde allí, por mar y por tierra, ejecutó el cerco a Cartagena, arrasa Barranquilla, y la gran base de operaciones fue Santa Marta. Allí no hubo mártires ni lucha, todo se dio entre amigos de la corona, unos que llegaron y otros que recibían. Se inicia entonces el periplo interminable. Sobre los últimos momentos, nuestro Nobel, García Márquez, lo refiere en su realismo mágico así: desde el día en que el general hizo su testamento, el médico agotó con él los paliativos de su ciencia, sinapismos en los pies, frotaciones en la espina dorsal, emplastos anodinos por todo el cuerpo, le redujo el estreñimiento congénito con lavativas de un efecto inmediato pero arrasador. Teniendo una congestión cerebral, lo sometió a un tratamiento de medicatorios para evacuar el catarro acumulado en la cabeza. Este tratamiento consistía en un parche de cantárida, un insecto cáustico que al ser molido y aplicado sobre la piel producía vejigas capaces de absorber los medicamentos. El doctor Reverán le aplicó al general moribundo 5 vejigatorios en la nuca y 1 en la pantorrilla. Bolívar redactó el testamento en el que pedía que su cuerpo fuera trasladado y enterrado en Caracas, su ciudad natal. Sin embargo, Bolívar fue enterrado en la Catedral de Santa Marta. Creación emocionada exhaló su último suspiro, el más grande de los hijos de América. Todo este sitio melancólico nos habla de su gloria y de su amargura. Todo evoca esa existencia prodigiosa que tuvo en los campos de batalla, los esplendores de la victoria y el brillo santo del sacrificio. En su obra estadista, las luces del genio y de la máxima elocuencia a lo largo de sus luchas, el decoro supremo del idealismo desinteresado, y aquí en las horas dramáticas de su ocaso se elevó pura y fuerte a una sublime serenidad. Aquí, enfermo, triste, solo,
Él dudó de todo, pero también desde aquí nos enseñó el único camino para conservar y acrecentar los bienes que su espada y su genio habían conquistado para tantos pueblos. Sobre su tumba y su memoria sería inútil acumular laureles y odios que ya su gloria no necesita. En el mismo lugar, el fundador de la Sociedad Bolivariana, el maestro Guillermo Valencia, dijo solemnemente: difiere esta grave conmemoración del jubiloso clamoreo del 24 de julio de 1883 que cantaba la gente de América al inicio de su máximo libertador. Era el regocijo fervoroso a la Navidad republicana. Hoy es otro el recuerdo en este sitio donde el relámpago de la evocación gloriosa cobra apenas sobre fondo oscuro las últimas horas del andante caballero de la democracia. Oídle, primero el suelo nativo que nada. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un deber, todo excita en nosotros sentimientos tiernos y memorias deliciosas. ¿Qué títulos más sagrados al amor y la consagración? Goethe, en 1828 dijo: Simón Bolívar es un hombre perfecto, no carece de contradicciones. Ha triunfado en el paralelo de los más grandes hombres de la historia, superando a uno por la fuerza creadora, otro en la enormidad y persistencia de los obstáculos vencidos, este por el desprendimiento sin límites y el divino gesto de la munificencia inagotable, ese por la extensa comprensión de las realidades, aquel por la sublimidad del ideal a que servía a muchos en el don fulgurante del verbo, a otros por la plenitud entre la brevedad de la carrera, coincidiendo con todos en el tesoro y la pujanza, la audacia y la aventura, y con algunos hay en el fenecer infortunado. ¿Qué fue del mancebo galante de las veladas parisienses, visitador de cortes y concurrente asiduo al coloquio de la sabiduría? ¿Qué del afortunado segador de los mirtos bermejos? ¿Qué del centauro enloquecido en su furiosa carrera de mar a mar a lo largo de las pampas encendidas o sobre los nudos ciclópeos delante atormentado? ¿Qué fue del héroe mozo, inquieto y ágil como un jaguar, rápido en la cometida, certero en el zarpazo? ¿Qué se hizo el imperator de los desfiles victoriosos, paseándose elegante a lo largo de la mesa que congregó a los paladines? ¿Dónde el orador soberbio que en el corcel de guerra te reanimaba, incita y arrebata? ¿Qué fue de nuestro sublime manchego, el del galgo corredor que le abandonó un día el viajero hacia la luna en su clavileño de Casacoima y se reconcilió para morir con él, divino Señor, en los cristianos viejos? Miradlo al pie de aquel tamarindo sereno donde gustaba sentarse, demacrado, terroso, la ancha frente calcinada y comba, de ojos surcos que acabó al pensar para la siembra de la gloria, que hoy viste el desencanto de pérfidas espinas. Los ojos con la mirada vuelta hacia el interior semejan cráteres extinguidos. Allí culminan sus últimas palabras. Flaqueó su voz, se nublaron sus ojos y una honda emoción le impidió seguir. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos deben trabajar por el bien inestimable de la Unión, los pueblos obedeciendo al actual gobierno para liberarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. ¿Y nada más? Sí, la victoria del orden civil, la palpable realidad del respeto a la ley, aceptación cordial de la voluntad popular de la transmisión del poder público. Creemos estar cumpliendo tu postrera súplica, oh libertador, y frente a este asilo augusco queremos renovar el voto que rendimos siempre ante la ley. Sin moral republicana, nos dijiste, no puede haber gobierno libre. Después de los discursos se inicia un itinerario luctuoso, confuso, hasta el extremo inexplicable que hoy día, después de 190 años, no hemos podido cumplir con las últimas palabras del Padre de la Patria de bajar tranquilo al sepulcro si cesan esos que llamamos la fragmentación sin consolidar uniones positivas. Que cada interviniente se hubiera puesto de acuerdo, imposible sería conseguir. La cadena brutal de irresponsabilidades y la mala intención de los enemigos de Bolívar, que a la sombra han estado al acecho para borrar, incapaces como lo son,
en medio de su pobre condición de miseria humana, la imagen nítida y fulgurante del ser excepcional que ha pasado por los filtros de la historia universal como uno de los grandes conductores militares del mundo. Simón Bolívar fallece el 17 de diciembre de 1830. Vivió 47 años, liberó Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador y Panamá. Peleó 272 batallas y corrió riesgo en 25. Cabalgó 123.000 kilómetros más de lo navegado por Colón y Vasco da Gama. El 30 de noviembre zarpa Bolívar hacia Santa Marta. Llegó casi muerto por el exceso de la tos y del mareo. En silla de brazos llegó a la ciudad donde estaba dispuesto por el Dios. Debía entregar su alma al descanso eterno que se pondrá en duda a lo largo de estos relatos. El médico anota: la enfermedad me pareció ser de las más graves. Mi primera opinión fue que tenía los pulmones dañados. Duerme solamente 2 o 3 horas y el resto lo pasa desvelado con pequeños desvaríos. El 10, Bolívar le pide al médico que le hable francamente y este le dice que no cree que pueda salvarse. Bolívar le dice: ¿y ahora cómo salgo yo de este laberinto? Muere prácticamente solo, traicionado por sus allegados. Hemos arado en el mar, dijo en sus últimas fuerzas, por la complicada situación como dejaba la Gran Colombia. Aún con la gloria, como se le recuerda, se despidió de la vida con medio país en contra. Enfermo, renuncia a la presidencia de la Gran Colombia. Según García Márquez, era el fin del fin. Consumido por la tuberculosis, entregado a prácticas medicinales personales y fantásticas, por la lenta agonía entrelaza fragmentos por los cuales no solamente puede reconstruirse el pasado de nuestra América, sino también el laberinto implacable en su rigor moral, el héroe atrasado. El general Bolívar se iba para siempre. Dirigió 20 años de guerra contra el Imperio Español y gobernó con pulso firme hasta la semana anterior. Y a la hora de irse no se llevaba ni siquiera el consuelo de que le creyera. Del verdadero laberinto el libertador ignoraba cómo salir. Es más, creo que jamás pudo hacer. Sigue el viacrucis del libertador. Los restos de Bolívar reposaron en la Catedral Basílica Santa Marta. Para determinar la causa de su muerte, se practicó una autopsia, luego el embalsamamiento, exposición de los restos mortales en capilla ardiente y 3 días después la inhumación en una tumba cedida por la familia de Granadas en la Catedral Basílica de Santa Marta, 20 de diciembre de 1830, y en su vida reza: Simón Bolívar. En el estrecho ámbito de esta sepultura reposaron por 8 años, 7 meses, 9 días, los despojos mortales de que en su grandeza sintió pequeña la inmensidad de América. Pero la naturaleza rompe el sueño eterno del 24 de mayo del 34, un movimiento telúrico devastó la ciudad. Daños en la catedral, se abrió el piso sobre la tumba, se hundió el piso dejando al descubierto fosa y caja mortuoria. Manuel Urjueta y Bisáiz llevó los restos a su casa mientras arreglaban los daños. Una urna de plomo con el corazón fue colocada en la caja de madera en la fosa, sin poner lápida porque rondaban en Santa Marta 2 generales venezolanos enemigos de Bolívar y se corría el rumor que le iban a sacar los restos para lanzarlos al mar. Si se liberaban en el subsuelo energías o chocaban placas tectónicas o vestigios de terremotos antiguos, es explicable. Pero jamás la inestabilidad del reposo al cual tenía derecho el libertador de 5 repúblicas. El capitán Joaquín Anastasio Márquez, subalterno de Bolívar del batallón Rifle, los traslada debajo de la cúpula del altar mayor el 24 de julio del 39 en la catedral. Así nadie reposa tranquilo. Las hermanas en Caracas movieron los resortes para que se cumpliera su última voluntad. 12 años después de su muerte, el pérfido presidente de Venezuela, José Antonio Páez, después de solicitudes de intervención del general Soler, encargado de la presidencia en 1838, presionó al Congreso y con fecha 30 de abril del 42 se expide el decreto de honores al libertador y el tratado de los restos. Seguramente necesitaba Páez que Simón Bolívar le sirviera después de muerto para unir las voces alteradas de un bravo pueblo que se rebelaba ante su dictadura cruel, y envió una petición al general Pedro Alcántara Hernán, presidente de la Nueva Granada, para llevárselo a Caracas. Diciembre de 1842, la embarcación Constitución, escoltada por el bergantín El Caracas y la fragata Xirxa, parten de Santa Marta con el féretro, encallan Los Roques y a punto de hundirse casi en el mismo lugar donde también amenazó con caer la estatua ecuestre de Bolívar del artista Alan Tobalini, que ordenó Guzmán Blanco para la Plaza de Bolívar de Caracas el 7 de noviembre de 1874.
Bernardo Gaitán Maicha, abogado y diplomático, destaca el peregrinaje del Libertador, funerales y entierros que tendrían que realizarse antes de cumplirse su sentencia. Primer entierro, sepultado en la Catedral de Santa Marta. Segundo entierro, Manuel de Urrueta lleva a su casa el catafalco mientras reconstruyen la catedral. Se volvió a enterrar en la misma tumba. Segundo funeral, y todavía estaba en Santa Marta. El tercer entierro y funeral, en 1839, el capitán Joaquín Anastasio Márquez construyó nueva tumba en el centro de la catedral. El cuarto funeral, trasladar los restos del Libertador a Caracas, verificación si los restos eran del Libertador, testigos Reverán y Urrueta lo certifican. Quinto funeral, Catedral de Caracas, Capilla Santísima Trinidad, cuarto entierro para reposar en el Panteón de Caracas. Sexto funeral, de la Capilla Santísima Trinidad de Caracas, los restos fueron trasladados al Panteón donde hay reposo. Fue el quinto y último entierro. Encontrar el reposo no fue fácil para el héroe de tanta batalla, de tantos viajes por cordilleras, llanuras, mares y continentes, para cumplir con el juramento del Monte Sacro. No pudo bajar tranquilo el sepulcro, como lo dijo en su última proclama, porque no cesaron los partidos ni se consolidó la reunión. Resultó cierto que aró en el mar y dedicó en el viento. El 20 de noviembre de 1842 regresa la urna con el corazón de Bolívar a la Catedral de Santa Marta. Al abrirlo encontraron solo polvo, cenizas del corazón del padre de la patria, polvo en el que todos nos hemos de convertir. Los delegados del gobierno de Colombia consiguieron de los venezolanos que esas cenizas quedaran en Colombia. El Congreso había dispuesto una ley en mayo de 1843 ordenando erigir en la Catedral de Bogotá un monumento en el cual se depositaría la urna con el corazón del Libertador y sobre ella en letras de la inscripción: a la memoria del Libertador Simón Bolívar, la patria agradecida, año de 1843. Si líneas atrás se anotó sobre la rebeldía de Santa Marta por lealtad y arraigo a la corona española, es justo reafirmar la devoción y cariño por Bolívar, quien entregó su alma en esa ciudad como su ídolo irreemplazable. No cayó bien la intención centralista de llevarse su corazón a la Bogotá, que miserable y ofensivamente lo expidiera el grito: longaniza, longaniza, andando por última vez las calles en mayo de 1820, rumbo Santa Marta. El Libertador de 5 naciones, quien había tenido en sus manos riqueza y poderes como ningún otro hombre de este continente, él, Simón Bolívar, tenía que soportar el insulto bajo del populacho que lo comparaba con el nombre de un orate que mendigaba por las calles de la ciudad. Llevarse la urna a Bogotá, posición centralista, era privar a Santa Marta de ese precioso legado donado por los venezolanos a Santa Marta por su hospitalidad con el prócer y cuidar su cadáver 11 años, 11 meses y 7 días. El mensaje congresional interpretado por Samario era un contentillo. Ordenaba construir en la Catedral de Santa Marta un monumento con la inscripción: aquí reposaron los restos venerados del Libertador de Colombia, Simón Bolívar. Olvidaron que en los pueblos por donde Bolívar hizo su periplo final acá en la costa aparecen leyendas: por aquí pasó Bolívar. Las obras de Temerani, vía Santa Marta a Bogotá, una en la Plaza de Bolívar, inaugurada el 20 de julio de 1846, el busto de mármol del Palacio de Nariño. En cuanto a la hora de denunciar al altar de la patria, le embarcaron hacia Colombia en el vapor Guasput, que naufraga frente a las costas de Venezuela, llevándose al fondo del mar la escultura. Como lo anota el historiador Alberto Inestrosa Llanos, creo sinceramente que en esta forma, para algunos un poco siniestra y misteriosa, y para otros justiciera, el Padre Celestial impidió que ese monumento llegara a Colombia y luego a Bogotá, donde por orden del presidente Tomás Cipriano de Mosquera en 1846 sería colocado en la Catedral de Bogotá y trasladar la urna con su corazón en el sagrario del monumento. Cabe anotar aquí que quien se prestigió de ser un admirador y amigo de Bolívar, el general Tomás Cipriano de Mosquera, tendrá mucho que ver con la pérdida del corazón, pues siendo presidente de Colombia, 14 años después, en 1860, se causó otro evento negativo para la tranquilidad de Simón Bolívar el 15 de diciembre de 1860 en la guerra civil encabezada por Tomás Cipriano de Mosquera contra Mariano Espina Rodríguez. Las fuerzas del gobierno defensoras se refugieron en la Catedral de Santa Marta y los rebeldes liberales la atacaron produciendo un voraz incendio.
Sostiene Alberto Inestrosa que 500 defensores al mando del coronel José María Vieco ocuparon edificios y la catedral en sus torres colocaron 2 cañones, otra pieza en el cementerio San Miguel y una de mayor alcance en el Cerro del Punto. Con la ciudad sitiada por las fuerzas liberales, la catedral se convirtió en el eje de la defensa y, por supuesto, el objetivo principal del ataque. El sacerdote Luis Rojas Restrepo, varios años párroco de la catedral, una vez llegó a nuestro amigo Alberto Inestrosa detrás del altar mayor y le mostró con mucha reserva la primera lápida, la del 20 de diciembre de 1830, la misma que la tradición oral dice que el general Santander, a su llegada de Europa en 1832, se paró encima de ella y pisándola fuerte dijo: ahí está. El párroco quedó mostrarle algo interesante, pero murió sin contar lo que pudo ser la burla. Pero le dijo al presidente de la Sociedad Bolivariana de Santa Marta que no respetan nada menos al Libertador, que ya le robaron la espada en Bogotá a guerrilleros dirigidos por el samario Jaime Batten. Si llegan a saber dónde está Lauro, son capaces de ponerle una bomba a la catedral con tal de encontrarlo. Definitivamente a Simón Bolívar no lo dejan descansar. Su deseo antes de morir fue volver a Caracas. Así fue en 1842. Pero en el 2010 el presidente Hugo Chávez, al exhumarlo, dijo: ojalá sean los restos de Bolívar, ojalá, pero hay dudas sobre la autopsia, advirtió Chávez. Profanó en su locura brillante idea de hacerlo con perverso propósito. Chávez expresó delirantemente que al ver el esqueleto sintió como una llamarada que lo envolvía. Volvió a cerrar el sepulcro y como iluminado exclamó: Bolívar dignificado por las manos de nuestro pueblo y de nuestros soldados. Sostuvo que había mucha duda de quién sabe si hasta los huesos los desaparecieron. Destacó que no han podido conseguir el cráneo del Libertador. De maldiciones y cosas fantasiosas, Venezuela tiene tradiciones, hasta para decir que el realismo mágico no era obra de García Márquez. El 25 de junio de 1952, el diario El Estado dice: el testamento del Libertador está perdido. Sustraído de la notaría primera, los notarios no dejaron constancia de conservarlo. Revisaron los inventarios hasta 1830, se hallaron 8 protocolos envueltos y amarrados con leyendas: contiene el testamento del Libertador. Varias escrituras, menos el testamento. La conocida canción decía que Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía. Medina Moscote, su autor, se quedó corto porque tampoco tiene el corazón y el testamento. Por suerte, se vio luz al final del túnel 7 de abril del 53. El testamento había sido recuperado en Venezuela y su presidente Pérez Jiménez lo hizo llegar al nuestro Urdaneta Renay. Otro entuerto para enredar las cosas. Del libro El cráneo de Simón Bolívar, de José Izquierdo, sostiene haber visitado en enero de 1947 la cripta de la familia Bolívar, Catedral de Caracas, con Vicente Lecuna, y encontraron un desorden impresionante. Cualquier persona hubiera podido tener acceso a la cripta: 5 nichos abiertos y uno cerrado. En el suelo, huesos de caballo, perro y gallina, huesos humanos, dientes, muelas y bases de cráneo con cortes de sierra que suponen sea del Libertador, cortes interrumpidos por ruptura o corrosión. La base del cráneo, huesos en la cara, excepto el maxilar inferior, íntegro, muelas sanas y sólidas, alvéolos de dientes superiores caídos. Si de las cosas perdidas apareció el testamento, ahora cabe agregar que desapareció el cráneo del Libertador. El doctor Izquierdo asume que solo el Libertador había sido objeto de la autopsia por el doctor Reverán. Lecuna rechazó su suposición, pero se demostró que había una violación a la urna. El médico Vargas no consiguió lo que había, sino lo que faltaba. Si nos hubiera dejado siquiera, dijo, 2 o 3 observaciones anatómicas acerca de ese cráneo, ya hubiéramos salido de duda. La violación fue desde el año 1843 a 1876. En la cripta estarían 10 años hasta que adecuaron el monumento de Teneraria, capilla de la Trinidad. Izquierdo y Lecuna volvieron en enero del 47, todo aseado y ventilado, nichos cerrados. Y en la caja de cerro los restos vieron el cráneo en detalle. El 18 de enero del 47, Izquierdo informó al doctor Andrés Eloy Blanco, el americano Blanco, presidente de la Asamblea Nacional, quien planteó averiguar lo sucedido. Lo demás es obra en el 2010 de Hugo Chávez, cuando el Santander exclamó: ojalá sean los restos de Bolívar, ojalá. Hay dudas sobre la autopsia, quién sabe si hasta los huesos los desaparecieron. Destacó que no han podido conseguir el cráneo del Libertador. El pobre Libertador
fue desgraciado como enfermo y como cadáver. Reverán lo mató con 6 vejigatorias y luego esa autopsia fue tan mal hecha y tan inútil. Señor presidente de la Sociedad Bolivariana, distinguidas damas y caballeros, no ha sido fácil describir la tormentosa situación del Libertador. 32 conferencias con la ley para recorrer paso a paso la ausencia de la paz y del reposo en la vida de Bolívar, que en su proyección aún no termina, quienes creemos en el descanso eterno. Que su cuerpo devuelto a Caracas casi naufraga en las turbulentas aguas del Caribe, pero no así el monumento del altar de la patria, que allá en las mismas aguas se fuera a lo profundo de las fosas abisales. Que aún no tengamos la certeza del lugar donde se encuentra el corazón de Bolívar, luego de soportar movimientos telúricos, traslados inoficiosos o tendenciosos, batallas, incendios o intentos por desaparecerlos por parte de sus enemigos y una mano amiga que lo escondió y aún no se sabe dónde. Su cráneo incierto, inseguro, mal manejado y descuidado, termina siendo abandonado en una cripta al alcance de amigos y enemigos. Furtiva profanación motivada por curiosidad, por codicia o por odio político. Ni siquiera Chávez, profanador de tumbas, tiene la certeza de su desaparición. De la profanación de su sepulcro diera pábulos a supuestas maldiciones del Libertador o imitante del lejano Tutankamón. Su testamento desaparece y aparece. Como llamas titilantes de veladoras al viento, es comercializado y al fin cae en manos de un dictador militar que nos lo devuelve de presidencia a presidencia. Es imposible soportar tantas vicisitudes para alguien que antes de entregar su alma al Creador nos mandó el mensaje: colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Ese Bolívar y ningún otro es el que en estado febril, en 1828, se le escucha en el delirio sobre el Chimborazo. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que puso las manos de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los años. Yo me dije: este manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos regiones infernales, surcado los ríos y los mares y subido sobre los hombros de los Andes. La tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marca de la libertad. Verona ha sido humillado por el resplandor del iris, y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra. Páginas atrás sostuve que el Libertador se definió como el hombre de las dificultades, que lo afirmaba en razón a las dificultades permanentes que se le presentaban en su inacabable peligro de su ilusión libertaria. No eran coincidencias para Bolívar, no se presentaban porque el destino así lo indicaba, era que el Libertador buscaba siempre enfrentarla, y entre muchas dificultades escogía la peor y la salvaba. Era un vencedor por antonomasia. Él bien que lo sabía cuando se pregunta si yo podré trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra. Sí podré. Y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí que me parecía divino, dejé atrás las huellas de Humboldt empañando los cristales eternos que circundan el Chimborazo. Llegó como impulsado por el genio que me animaba y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento. Tenía a mis pies los umbrales del abismo. Un delirio febril embargaba mi mente. Me siento como encendido por un fuego extraño y superior. Era el Dios de Colombia que me poseía. Sus gestos grandiosos iban a la par con su tenacidad y voluntad libertaria. Si la misma naturaleza de fe esquiva sacrílegamente le respondió en Caracas en medio del terremoto del 26 de marzo de 1812 que causara millares de muertos. Si se opone la naturaleza a nuestro designio, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Es el mismo Bolívar de las expresiones de Choquehuanca en Pucará en 1825 al exaltarlo como lo hiciera. Soy pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho hasta ahora se asemeja a lo que habéis hecho. Y para que alguno pueda imitaros será preciso que haya un mundo por libertad. Habéis fundado otra república que en el inmenso desarrollo a que están llamadas elevan vuestra estatua donde ninguna ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. Bien lo indicó José Martí cuando nos lo recordó. José, José, vámonos, que de aquí nos echan. ¿A dónde iremos? ¿A dónde irá Bolívar? Al respeto del mundo y a la ternura de los americanos. A esta casa armoniosa donde cada hombre le debe el goce ardiente de sentirse como en brazos de los suyos, de los de todo tipo de América.
y cada mujer recuerda enamorada aquel que se apeó siempre del caballo de la gloria para agradecer una corona o una flor a la hermosura. Adiós Colombia, adiós libertad, tan preciosas ambas. ¿Cómo debemos perderlas sin llorar lágrimas de sangre? ¿Qué importa que yo padezca para que viva un pueblo? ¿Quiere usted que yo continúe siendo de Jesucristo sin ser Dios? Esto es muy duro, esto supera mi esfuerzo. Al silencio de los muertos sucedieron los vivas a la libertad. Muchas gracias, mi general. Su exposición ha sido verdaderamente extraordinaria, a pesar de las dificultades que se presentaron. Yo creo que es un testimonio verdaderamente trascendental para la historia que estamos tratando de revivir de nuestro libertador. Muchas gracias por ese estudio tan bien hecho y tan lógico y tan centrado en la realidad, y sobre todo en las dificultades inmensas que sufrió el libertador antes y después de su muerte. De manera que le agradezco infinitamente lo que ha hecho. Quiero invitar a los distinguidos amigos que están presentes en esta operación que tenemos hoy para que hagan sus comentarios. Querido coronel. Gracias, muy amable. Pues aprovecho la oportunidad para felicitar al general Juan Salcedo. La lectura ha sido muy interesante, cubre aspectos verdaderamente desconocidos para la historia o muy poco conocidos, diríamos, de manera que nos ayuda a esa labor que cumple la sociedad bolivariana, que esto lo ha expresado muy claramente, para mantener esa imagen del libertador presente entre nosotros como sociedad bolivariana. El trabajo del general Salcedo es interesante, es muy importante, es indudablemente meritorio y debe quedar dentro de los trabajos que la sociedad bolivariana mantiene y difunde. Muchas gracias. Mi general. Yo creo que es una muy buena síntesis del general Salcedo y me permito felicitarlo realmente porque la forma de ampliar los conocimientos sobre la vida y obra del libertador es así, de tal suerte que tiene una buena metodología también, de manera que lo felicito. Felicitaciones, Juan, por esa exposición. Verdaderamente para mí fue nuevo conocer el peregrinaje que tuvieron los restos del libertador. Le agradezco mucho porque es algo que no conocía y usted lo ha expuesto en forma metódica y brillante. Le agradezco mucho esos conocimientos que me ha dado y lo felicito por la exposición que nos ha hecho. Muchas gracias. Gracias, señor almirante, muy amable. Quiero otro. Aparece. Aló, Miguel, ¿me da la palabra? Bueno, general Salcedo, muchísimas gracias. Qué interesante exposición con todo este peregrinaje de todos los restos de Bolívar. Yo no sé si podría hacerse como una ruta, una presentación año por año de todo lo que sucedió, porque usted nos mostró en una forma muy interesante muchos aspectos, pero podría ser muy interesante si usted nos mandara después una lista año por año, qué ha pasado desde la muerte en 1830, qué ha pasado a cada año con los restos de Bolívar, ¿no? Y en este momento, ¿qué sucede? ¿Dónde están todos los restos de él? ¿No? ¿Qué opciones hay de que se encuentre el cráneo? Todos estos aspectos, yo no sé si valdría la pena hacer un resumen de todo esto, general Salcedo. No, Jaime Santamaría,
todo está regado en la conferencia que acaba de dictar, pero se puede puntualizar exactamente como usted lo quiere, no hay ningún problema, porque con el cuerpo de Bolívar no hay ninguna duda, los sacamos de acá de Colombia en 1842 y se fue soportando las inclemencias que Luis Carlos Jaramillo sí las conoce allá de nuestro Caribe, como es de turbulento, y se salvó de naufragar, pero llegó a Caracas, y en Caracas empezaron a pasearlo también, porque no estaban preparados. Entonces, bueno, a la medida que lo recibieron, lo fueron colocando en una parte y de esa otra hasta cuando llegó al Panteón Nacional, que fue construido especialmente para él. Que allá se encuentra el cuerpo. De manera que ese cuerpo, lo único es que el doctor Izquierdo registra que parte de su cráneo ha desaparecido, porque el abandono en que se encontraban las criptas esas donde estaba el cuerpo del Libertador estaba totalmente abandonado. Y si no es por el americano blanco que oye las quejas de Cuna y del doctor Izquierdo, interviene y entonces mandan a limpiar ese muladar que había, ese basurero que había ahí, y que estaba a expensas de cualquier persona. Antes, por el contrario, tenemos que agradecer que no se hubieran llevado todo el cuerpo. Ese es el cuerpo que después termina Chávez haciendo un show espectacular, pero coinciden muchas cosas, como por ejemplo que parte del cráneo realmente ha desaparecido. El testamento sí, fue en Santa Marta. Ahí hay un señor, dicen las lenguas, que un señor de apellido Méndez los sustrae de la notaría y lo lleva y lo vende en Venezuela a una persona interesada. Esa persona interesada se lo hace llegar después a Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez habla con Urdaneta Peláez y lo devuelve acá a Colombia. Se salvó ese testamento. Pero todos los notarios, que había 8 notarios o 9 notarios que habían pasado para allá, nos daban como testimonio. Ahí están, sí, ahí están los restos, ahí están el testamento. El testamento había desaparecido, a Dios gracias, apareció. En cuanto al corazón, que es el nuestro, es el que tenemos aquí en Colombia, ustedes vieron la cantidad de cosas que le pasó a ese corazón. Y mi primera intención fue llamar al obispo de Santa Marta, que es un gran amigo, es un miembro del Opus Dei de Barranquilla, Hugo Puccini Banfi, que es miembro es exalumno del Colegio Bifi, y a mí me tienen incorporado a esa comunidad de bifeños, pues yo no estuve nunca de ese colegio. Entonces, mi primera intención fue llamarlo. Hugo Puccini tiene que saber, pero Hugo Puccini está hace un mes largo en Cartagena, víctima del COVID. Parece que alcanza a mejorar. Hay otra persona de allá que lo he estado llamando, que es una persona que puede tener algún conocimiento. Lo cierto es que el sacerdote que estuvo en medio del incendio de la catedral se llevó la urna del corazón de Bolívar, y dicen, no, es que se lo llevaron para Bogotá. No hay constancia de eso, ni en ninguna parte de Bogotá aparece, pero sí se sabe que él lo escondió, y lo escondió también, pues, no se sabe dónde lo escondió. Debe estar en la catedral. Muchos de los amarios que conocen el tema dicen que es muy posible que esté allá. De manera que eso es lo que deben contar a ustedes en la tarde de hoy. Haya habido unas consejas alrededor de los huesos del Libertador, y hay quienes aseguran que unos bandidos cogieron los restos de la calavera del Libertador para hacer santería por orden de Chávez. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, no hay. Eso, en Venezuela no es extraño oír este tipo de cosas. Por eso les decía que el realismo mágico no lo inventó García Márquez, porque los venezolanos tienen una habilidad extraordinaria en crear sucesos. Allá después a raíz de los que manejaron ese sacrilegio sobre la tumba del Libertador, se desata después
una serie de muertes que culminen con la muerte de Hugo Chávez, pero todos los quienes participaron ahí, alrededor de 8 personas que mueren inmediatamente después de la profanación de la tumba. Entonces, por eso decía yo en alguna parte de la conferencia que colocan a Bolívar como haciendo el papel de Tutankamón, tomando venganza sobre quienes violaron sus restos. Y ahí fueron casi todos ciudadanos y ciudadanas ligados al partido de Chávez, los que participaron en ese evento tan desorganizado y totalmente injustificado por parte de... Y culmina pues entre la sucesión de hechos graves, notorios de quienes participaron en eso, con la muerte de Hugo Chávez poco tiempo después de la profanación. Una pregunta. ¿La pataleta esa de Santander encima de la tumba sí será cierta? Bueno, allá la atribuyen precisamente quien la muestra, dice, cuentan que Santander cuando llegó de Europa llegó aquí, lo llevaron y dijo, mire, esa es la tumba donde está Bolívar. Entonces, que la pisa fuertemente y dijo, aquí está, así. Pero eso hace parte de la inquina que se desarrolla a través de la historia. Los conservadores pueden decir que eso fue cierto, los liberales lo pueden negar. Eso todavía está dentro del glorioso partido liberal y conservador que está casi desapareciendo en este momento. De manera que antes se sabía que había 4 candidatos liberales y 4 conservadores y no más, pero ahora hay 44 y creciendo la cantidad de gente. De manera que cualquiera de los que están aquí presentes puede lanzar su candidatura, que nosotros lo apoyamos con mucho gusto. Mira, en lo que sí me parece que hay dudas es con el corazón de Bolívar, que lo dejaron en Santa Marta. En eso hay muchas dudas, porque realmente no se sabe dónde está el corazón, hasta ahora que yo sepa, a no ser que alguno de ustedes me ilustre por lo contrario. Doctor Miguel Santamaría, tengo una inquietud que quisiera formular. A ver, don Mario. Sí, al general Juan Salcedo. En la conferencia anterior del doctor Oscar Monroy, él nos mostró una fotografía del esqueleto completo del Libertador en el momento en que exhumaron sus restos cuando Chávez lo ordenó. Y mostraba el cráneo, en el esqueleto del cráneo estaba completo, y supuestamente a partir de la exhumación de ese esqueleto fue que hicieron la reconstrucción del cráneo y del rostro del Libertador. Entonces, pues estoy un poquito confundido porque usted nos dijo que el cráneo del Libertador estaba desaparecido, o que se había desaparecido y luego lo habían encontrado. Realmente no sé en qué quedó eso. Y entonces, ¿qué fue lo que sacaron? ¿Cuáles fueron los restos que hizo exhumar Chávez y que estaban supuestamente completos? No, es que exactamente la impresión de la fotografía es el cadáver que está completo y con todas las anotaciones que había hecho Próspero Reverán en el momento de hacer embalsamar el cadáver, fracturado en no sé qué, en las piernas, y él es el que destapa prácticamente con sierra, como lo hacen los cirujanos, y destapa el cráneo del Libertador. Y ahí, en las investigaciones que hace el doctor Izquierdo con el famoso historiador Lecuna, dice que efectivamente en el cadáver, en el cráneo que ellos revisaron, se ve la huella de quien practicó la autopsia, o porque se ve el aserramiento que hace, la sierra que se ve, y luego la costura, la sutura que hace. Ustedes lo saben que eso es con alambre. Pues una parte de eso es lo que se pierde, una parte de atrás. La parte de frente de la cara está intacta y es perfectamente reconocible, digamos, el rostro del Libertador, pero la parte de atrás es
es la que falta, una tapa del cráneo. Entonces, por eso el cráneo está desaparecido, que el mismo Chávez fue consciente de que eso sucedió. Ahora, el médico que lleva el cuerpo de Bolívar hasta Caracas, allá hace parte del reconocimiento que hacen del cadáver, y en ese momento no tuvieron duda de que el cráneo estaba completo. Pero el señor Izquierdo le hace una observación a ese médico venezolano. Dijo, es que él no dijo lo que faltaba, sino le dijo lo que había. Que no fue muy preciso como un médico que hace un reconocimiento del cadáver. Lógicamente, no se imaginaba nadie que eso iba a dar para problemas posteriores o dudas como la que tuvo Chávez. Y de ese rostro saca después una imagen de Bolívar totalmente diferente a la que se registra y la que sacó Tenerani de un dibujo, que después volverán a Tenerani para que haga ese busto que está en el Palacio Presidencial. Es perfecta, que es la imagen que nosotros tenemos como sociedad bolivariana en el nuevo edificio que se va, es esa que le dieron a Tenerani para que hiciera un busto que se encuentra en el Palacio de Gobierno ahí. El dibujo de Roland. Pues yo creo que levantamos la sesión con una cordialísima invitación para el próximo 25, donde el doctor Armando Barona Mesa nos hablará sobre los caminos de regreso del Libertador dentro de 8 días. De manera que los invito muy cordialmente y les agradezco muchísimo su audiencia en el día de hoy. Lástima que la internet nos ha fallado un poco al final. Muchas gracias y hasta luego.